Muchísimas gracias por hacer esta entrevista. Sí me gustaría pues empezar un poquito conociéndote y que nos contaras a qué te dedicas actualmente. Pues actualmente estoy trabajando como desarrolladora full stack, aunque más orientada últimamente al frontend con BaseFactor. BaseFactor es la consultora de Lemon Code, que Lemon Code es con los que ustedes colaboran para la beca a la que yo puedo optar, y del máster de frontend. Y bueno, y también soy instructora de Lemon Code, o sea que, vamos, que O no sea, salgo que del mundillo este. empezaste como estudiante del máster y ahora estás como profesora y además Sí, consultora con ellos, ¿no? exactamente, sí, ¿Qué sí, te sí. motivó a estudiar el máster de frontend? Pues hacía relativamente poco tiempo que había causado la baja en el ejército, porque yo anteriormente era militar, y bueno, cuando solicité la baja del ejército, que hay que solicitarla 3 meses antes de poder irte, una de las cosas más malas y más peor pensadas que puede tener el mundo del ejército, pero bueno, para poder desvincularte de él. Pues nada, causé de baja en el ejército y como te digo, 3 meses después me vi en la calle, no tenía un trabajo en ese momento, no tenía acceso al paro, porque claro, como había sido una baja voluntaria, pues tampoco tenía derecho al paro. Y encima tenía una niña que acababa de nacer unos meses antes y bueno, pues nada, tocaba buscarse la vida. Y mirando por internet, intentando pues ver este mundo, a ver que si podía conocer a gente, si podía salir alguna oferta de trabajo y tal a la que meterme. Vi que aparecía por Twitter un anuncio de vuestro colectivo y también de Lemon Code en el que estaban ofreciendo esta beca. Y bueno, vi que cumplía, o yo por lo menos pensaba que cumplía alguno de los requisitos y digo, bueno, pues ¿por qué no? Voy a echarlo. Claro. Y nada, tuve la grandísima suerte de que me cogieron y bueno, fue un cambio totalmente radical, pero radical, fue lo mejor que me ha podido pasar. Gracias a ello es que me puse al top en ese momento de lo que se estaba dando, refresqué un montón de conocimientos, o sea, que genial. ¿Habías hecho algo de frontend antes? Porque Sí, habías estudiado informática, ¿verdad? había estudiado informática, había hecho un grado superior como 6 años antes, Ajá. pero claro, fíjate tú, 6 años antes, o sea, JavaScript lo tocamos poco, salimos con una ASP.NET, jQuery, lo que había en ese momento, y bueno, todo muy oxidado, muy olvidado, o sea, el máster fue pues eso, esa puntilla para ponerme otra vez al día y para cogerle el gustillo de volver a programar, o sea, que genial. Qué bien, qué bien. Y sobre el máster, ¿qué parte es la que más te gustó, más estimulante te parecía? O bueno, no sé, la que más te enganchó quizá. La que más me enganchó es esa, la parte más vistosa, la parte de los frameworks, cuando dimos React, cuando dimos Vue, Angular, eran cuando nos enseñaban pues a eso, a ver las cosillas, ¿no? Que veías que lo que estabas haciendo se veía perfectamente en el resultado en la web, o sea, era fantástico, es algo que engancha mucho. Ujú. Y bueno, también eso, pues las buenas prácticas, patrones de diseño, de todo un poco. Creo que ¿Crees vamos. que es un máster accesible para todo el mundo o hay que tener un mínimo de conocimiento de programación o de informática? No, hay que tener un mínimo de conocimiento, sí. O sea, cualquiera que no haya desarrollado nunca o que nunca haya picado código o que ni siquiera haya aprendido a programar algo, no se lo aconsejo porque sí necesitas una base Ujú. de programación. No necesariamente que hayas tocado un framework o que te hayas sumergido en algo así, pero sí necesitas saber programar, Ujú. porque si no Vale. se te hace cuesta arriba. Y bueno, ¿qué consejo le daría, aparte de bueno, formarse un poco en programación antes, quizá, qué consejo le daría a una persona que estuviera ahora mismo pensándose en hacer este máster? Un máster de Consejo que sea, pues eso, que no se desanime, que sea constante, que intente organizarse y buscar el tiempo para estudiar, porque claro, el máster te sugiere o te aplica muchísimo esfuerzo, o sea, necesitas tiempo para poder estudiar, tiempo para preparártelo por tu cuenta, para hacer las prácticas, vamos, sobre todo tiempo y ganas. Que al Ujú. principio a lo mejor puede parecer un poco menos llevadero, pero poco a poco, sobre todo con la ayuda de los profesores, bueno, me incluyo yo, que también estoy como profesora, con la ayuda de nosotros, pues intentamos que sea lo más fácil posible y vamos, si hay cualquier problema, pues intentar buscar un hueco en otro momento o lo que sea para poder ayudarte. Pero sobre todo eso, que no se desanime y que sea constante y aprovechar el tiempo. Ujú. Porque el máster, además de los seminarios online que tenéis, también mantenéis un grupo de chat por Slack, ¿no? Sí, Y ahí mantenemos un hacéis grupo de chat. seguimiento a la gente y a las actividades que hacen, ¿verdad?
Exactamente, aparte también las clases son grabadas, o sea que si por lo que sea te surge cualquier problema y no puedes asistir a la clase en vivo, te la puedes ver en otro momento grabada, incluso hacernos las consultas que tengas por Slack o incluso convenir con nosotros una tutoría y nos conectamos en un momento dado, vemos las consultas que haya o las dudas que haya y vamos, que intentamos siempre echar una mano porque somos los primeros que sabemos que es complicado programar desde la nada, o sea que genial. Genial. También veo que eres una persona muy activa en eventos, sueles participar como ponente, dando charlas, tanto en las comunidades locales, tú estás en Canarias, ¿verdad? Como Canarias JS. en otras comunidades de la península y bueno, que para ti, ¿qué significa es la comunidad, digamos, la comunidad de desarrollo? Yo creo que es eso, que la comunidad es esencial, o sea, el cuidar la comunidad e intentar mantenerla, colaborar con la comunidad, para mí yo creo que es algo muy, muy, muy importante. Si no hubiese personas que creyesen esto, no habría eventos, no habría ponentes, no habría gente que intentase compartir conocimientos, que a veces a veces pensamos que no tenemos nada que decir o que no tenemos nada que aportar, pero por muy poco que sea, el simplemente ya salir al escenario y contar sobre algo que te ha pasado en un proyecto o lo que sea, eso ya es muy importante para los demás, porque a lo mejor no han estado en la misma tesitura que tú y oye, es un enfoque distinto, una idea distinta. Pero para mí yo creo que es eso, que es muy importante colaborar con la comunidad, quitarse ese miedo y intentar aportar lo máximo posible, ya sea yendo a eventos, simplemente ya con eso, no como ponente, sino simplemente asistiendo a los eventos, o bueno, si es como ponente, pues mejor todavía, pero que es muy, muy importante. Bueno, y además también tiene beneficios profesionales, ¿no? A nivel profesional, pues siempre pues, llegar a conocer, ¿no? a gente de tu profesión, contactos y, bueno, quién sabe si a lo mejor tu futuro... Sí, incluso ofertas laborales, claro. De hecho, conozco muchos compañeros que sus últimas ofertas así grandes en el sentido profesional han salido de haber asistido como ponentes a eventos. O sea, es una forma, al final es como una galería, es una forma de dar a conocer cómo somos, cómo conoces una tecnología o cómo te desenvuelves con una tecnología y eso es un currículum en vivo. O sea que... Yo creo que precisamente por esa característica que tienen las comunidades, los eventos, ¿no? que terminan formando siendo un espacio donde juntarse, ¿no? y compartir y colaborar, es donde más se pone hincapié cuando hablamos, por ejemplo, en Yes We Tech, ¿no? de crear estos espacios seguros, porque bueno, sabemos que siempre hay minorías y dentro incluso de las minorías hay todavía más minorías, ¿no? que a veces se visibilizan. Las mujeres somos todavía una minoría en el sector de la tecnología y del desarrollo, en el mundo del desarrollo. E incluso dentro de este grupo pues estamos las mujeres lesbianas, bisexuales, transexuales, que todavía, incluso si no nos visibilizamos nosotras, se nos invisibiliza totalmente, no se nos obvia, ¿no? ¿Cuál crees que es la situación actual de esta minoría y si crees que estamos haciendo suficiente para crear realmente entornos inclusivos y que por tanto pues sean respetuosas con todas estas minorías? Yo creo que bueno, decir que estamos haciendo lo suficiente no lo diría porque siempre hay que hacer muchas más cosas, es lo típico que se suele decir, porque claro, no hay que conformarse con lo que ya tenemos, hay que seguir apoyando, hay que seguir buscando espacios en los que contribuir y sobre todo que hay muchísimo nivel de chicas que están por ahí perdidas en el mundo, que a lo mejor no se atreven a dar ese salto, pues intentar apoyarlas y nosotras mismas asistir a eventos y intentar visibilizarnos para que ellas vean que es algo normal, que no tienen por qué tener ningún miedo, que no tienen por qué cohibirse. Así que yo creo que lo mejor es eso, intentar colaborar con la comunidad y respecto a así he tenido algún tipo de, no sé, desencuentro o algo así, yo la verdad que es que he tenido muchísima suerte, porque lo veo como algo totalmente natural, como, vamos, una normalidad que le doy total. Entonces yo creo que por eso he tenido, vamos, cero problemas con ese tipo. Cero problemas. Pero bueno, que sí, que intentaría que eso, que las demás chicas vieran que esto, vamos, que vamos para adelante, que nosotras también tenemos muchísimo que aportar. Claro. Y bueno, esta es una pregunta que en realidad no me gusta preguntar porque siempre da la sensación de que cuando se habla de conciliación siempre se pregunta a las mujeres, ¿no? ¿Cómo has hecho tú para conciliar? Pero antes también me comentabas que bueno, que estudiaste en un momento, decidiste estudiar en un momento también complicado en el sentido de que, bueno, acababas de dejar el ejército, tu trabajo,
y además acaba de nacer tu hija, ¿no? ¿Cómo combinas, digamos, qué papel tiene la familia en tu profesión? La familia para mí es un puntal importantísimo, indispensable. O sea, yo sin mi mujer hubiese sido incapaz de llegar a donde estoy, de tener el trabajo que tengo, de tener los conocimientos que tengo, porque es que gracias a ella he podido tener el tiempo necesario para poder estudiar, para poder formarme, para poder asistir a eventos. O sea, si no hubiese estado ella o mi familia, mi madre, hubiese sido totalmente imposible, porque claro, o sea, tener un hijo demanda tiempo, tienes que estar con ella, tienes que cuidarla, y aparte que a ti misma te apetece pasar el máximo tiempo posible. Pero bueno, si no hubiese sido por ella, ya digo ya que es imposible, vamos. O sea que para mí la familia, importantísimo y muchísimo que agradecer. Así que van de la mano. Sí, totalmente. Y volviendo un poco a la parte técnica, tú eres instructora en el máster también. Veo que dentro de todos los frameworks, Vue, React, Angular, etcétera, eres muy fan de Vue. Mi amor platónico. Mi amor platónico. No quiero entrar en guerra de cuál es el mejor ni nada de eso, pero sí que nos explicaras para alguien que no tuviera mucho conocimiento un poco, qué aportan estos frameworks realmente respecto al pasado del desarrollo web o a Vanilla JavaScript, que a escribir directamente código en JavaScript. ¿Qué crees que aportan, ¿no? Ha sido, vamos, un aporte de un cambio brutal a cómo desarrollábamos antes, cómo teníamos que hacer las páginas, que teníamos que picarlo a toda mano, teníamos que meter muchísima repetición de código. O sea, esto lo que nos ha aportado es velocidad, eficacia y muchísimo rendimiento a la hora de ser desarrolladores, a la hora de desarrollar nuevas aplicaciones. Y sobre por qué me encanta Vue o por qué tal, que recomendaría, no es por nada. O sea, yo empecé con AngularJS, estuve un mes con AngularJS, y recuerdo que cuando empecé en ese trabajo, en el primer trabajo que tuve así de forma privada, ya en el ámbito profesional, recuerdo que pensaba que no sabía programar, que no entendía nada, pero porque era tan complicado. Luego también era la arquitectura, que era un poco más complicada de lo normal. Y cuando llegué a Vue, fue increíble. O sea, todo tenía sentido, todo era mucho más fácil, más visual, más, no sé, a mí, gracias a Vue, realmente podría decir que sigo trabajando de desarrolladora, porque si no hubiese de lo mejor terminado siendo, en su momento estaba preparándome unas oposiciones de justicia. Claro. O sea, que para mí Vue pues me ha marcado eso, porque gracias a él realmente sigo desarrollando. Sí, realmente hay cierto grado también de usabilidad en los lenguajes, en los frameworks, las herramientas que utilizan los desarrolladores. A veces no se le da importancia, ¿no? Pero el hecho de que exista una buena documentación, en el que exista una comunidad de desarrolladores que apoye y que, en fin, que realmente difunda y divulgue el conocimiento técnico también es muy importante, ¿no? Y que el lenguaje de desarrollo sea algo sencillo y limpio, claro, y legible es muy importante. O sea, que exactamente, nos vamos a por razones como es que es un 0,001 mejor rendimiento, ¿no? Un segundo más rápido, una décima de segundo, una milésima, y luego hay otras cosas que hacen que la adopción y lo que le saques al lenguaje, al framework, exactamente, tiene un valor más importante, ¿no? Y bueno, finalmente, quería preguntar también, porque JavaScript es también a veces utilizado como primer lenguaje. ¿Qué opinión te merece? ¿Tú crees que es un buen primer lenguaje para aprender a programar? Sí, por supuesto. De hecho, soy instructora del bootcamp que tenemos de JavaScript con Lemon Code, y la gran mayoría de los alumnos pues son personas que no han tocado nunca una línea de código, nunca han programado. Entonces, claro, a la hora de desarrollar con JavaScript, de enseñarles a desarrollar con JavaScript, se quitan de encima otros problemas o otros pensamientos que debes de tener siempre en cuenta con otros lenguajes más organizados, más tipados, más estrictos, por decirlo de una forma, y con JavaScript es todo más sencillo. Es muy permisivo, también te permite meter mucho la gamba, pero bueno, para aprender yo creo que es muy cómodo, muy llevadero. O sea, que genial. ¿Y a favor o en contra de utilizar objetos, o sea, orientación a objetos con JavaScript? O de si quiere intentarlo.
Yo es que siempre tengo la misma discusión con unos compañeros de Canarias JS que ellos siempre me dicen que no, ¿por qué no usas clases y tal? Digo, porque es que ya no es necesario, Exactamente, por fin, ¿no? no hace falta. Depende de tu background. Si estás más metido en lenguajes así, vienes, yo que sé, vienes de Java, vienes de C Sharp, pues te resultará mucho más fácil hacer ese tipo de paradigmas, pero si no, no es necesario. Ujú. Y bueno, ¿qué otros conocimientos crees que debe tener aparte de programar en Java? Es que una persona que se dedique al front, conocimientos mínimos para un buen dominio Pues mínimo, indispensable, maquetación, CSS, saber propiedades, conocer cómo poder traducir una interfaz que tú tienes en la cabeza, un componente que tú tienes en la cabeza, cómo poder traducirlo para que se vea exactamente lo que tú necesitas. Eso es algo que es indispensable, conocer pues es un poquito de Flexbox, de Grid, yo qué sé, si quieres más que hacerlo con SAS o lo que sea, pero bueno, por lo menos lo indispensable. Que encima tenemos una documentación buenísima en Internet, o sea, tenemos un montón de recursos gratuitos para aprender. Y bueno, también importantísimo, vas a trabajar normalmente con otros desarrolladores, vas a trabajar en otros equipos, entonces necesitas buenas prácticas, necesitas saber conocer arquitectura, patrones, ser muy meticuloso con el código, muy respetuoso con el código. Y yo creo que eso es que hay que aprenderlo, es indispensable. O sea, tú no puedes escribir lo primero que se te ocurra a la cabeza y ya está, y que solo lo entiendas tú y que dentro de 3 meses ni siquiera sepas lo que has escrito. Entonces, claro. hay que ser más organizado. Muy bien. Bueno, ya no te quiero robar más tiempo, simplemente, aparte de como profesora en el máster de la siguiente edición, que empieza, ¿qué fecha es? ¿Cuándo empieza la siguiente edición del máster? Pues en breve, creo que es ahora en junio, si no recuerdo mal, pero sí, en breve. Guay. Pues aparte de esto, ¿qué planes tienes para 2020? ¿Dónde te podemos ver más y dónde te podemos seguir? Pues seguiré las redes, como siempre, porque vamos, mientras pueda, seguiré intentando divulgar y compartir lo poco que pueda saber o no. Y como objetivos profesionales, pues mejorar mi inglés, porque es mi hándicap, mi problemilla, pero bueno, mejorar el inglés y nada, simplemente eso, intentar sacar el tiempo como pueda, porque claro, mi hija empieza ya en el colegio, o sea, va a ser una experiencia totalmente nueva, y sacar tiempo de donde pueda, pues para seguir formándome, para seguir aprendiendo, que es lo más importante de un desarrollador, siempre tener ganas de aprender y tener esa curiosidad. Muy bien. Bueno, si quieres compartir alguna otra cosa con nosotras o... Nada, que creo que una de las cosas a lo mejor más importantes que debería de tener en cuenta la gente que se quiera meter en el desarrollo, ya sea en el backend, en el frontend, lo que sea, que no descuiden a su familia, sobre todo, que no descuiden a sus amigos, porque es que ellos siempre van a estar ahí. O sea, es muy importante. No sé, nosotros tenemos la manía de centrarnos en el código, de meternos en el ordenador y descuidamos todo lo que tenemos a nuestro alrededor. Y es muy importante que tengamos ese momento de desconectar, estar con la familia y posicionarnos cada uno donde debemos estar y con los pies en el suelo. Que no nos olvidemos nunca de la familia y de los amigos. Que busquemos el tiempo para compaginar todo, pero muy importante la familia.